Buenos días, esta es una transmisión en vivo desde la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la legisladora Mercedes Cabanillas Bustamante. Según la agenda, en esta oportunidad hay varios proyectos de ley para su debate y posterior dictamen. Uno de ellos es el referido a la iniciativa de referéndum respecto a las normas regionales. Norma a modificar es el artículo 75 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Igualmente figura la propuesta de ley de competencia para conocer demandas de amparo contra resoluciones judiciales, así como la elección de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura a cargo de los colegios profesionales y la propuesta de renovación parcial de congresistas. Está en uso de la palabra la titular de la comisión, Mercedes Cabanillas. Escuchemos. Bien. Orden del día. Con todo gusto. Adelante. Simplemente para solicitar a su presidencia un informe, en realidad, cuál es la situación del informe recaído sobre los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057, todos ellos referidos a la contratación en el sector público nacional. Tengo entendido, de acuerdo a las informaciones, de que inclusive hay amenaza de huelga, y creo que era importante tener que emitir un pronunciamiento. Ya oportunamente parece que el congresista Bugatas presentó los informes en relación a estos decretos legislativos y están pendientes de debate. Y en su caso, si todavía no hay, tendría que se debata, si no es ahora, en la próxima semana o en una sesión extraordinaria. Con todo gusto, señor congresista. Más bien le ruego que me alcance las anotaciones que ha hecho, las anotaciones respecto a la lista de decretos legislativos, ya para poder trasladarla, y ya hay un grupo de trabajo revisor de las muchísimas ya de estos decretos legislativos y también de los decretos de urgencia, de modo que en la próxima sesión estaremos poniendo esto en prioridad también en el orden del día. Adelante, congresista, con los pedidos. Yo he presentado una comunicación respecto al proyecto presentado hace 3 años sobre despenalización. Las opiniones han sido vertidas aquí en 2 sesiones muy polémicas y excelentes, que hablan muy bien del nivel de la Comisión y del Parlamento, y que pocas veces se tiene un debate como el que ha habido aquí en el hemiciclo. Sí, han venido personalidades, Jorge Santisteban de Noriega, el decano del Colegio de Abogados, la representante del Consejo de Prensa, pero exabruptamente no continúa el debate. Eso me parece que es una mala práctica parlamentaria. Yo creo que eso tiene que votarse. Yo vaticino que va a ser en contra, pero no me interesa. Lo que interesa es votar y definir la situación y mandarla al archivo si es que el caso, o al hemiciclo si fuera la posición contraria. De tal manera que yo quisiera que eso, su presidencia, querida compañera, no lo digo por fanatismo, es excelente, pero hay que rectificar ese tipo de procedimientos. Bien, señor congresista, en la orden del día de la siguiente sesión incorporaremos la propuesta que solicita el congresista Javier Ayerrestra y estará a consideración de los señores parlamentarios. Correcto. Orden del día. Bien, de acuerdo a lo dispuesto y aprobado por ustedes, tenemos a la vista el proyecto de resolución legislativa que modifica los artículos 23, 30 y 51 del reglamento del Congreso de la República, presentado por un grupo de señores congresistas, presidido por Juvenal Ordóñez Salazar, Juvenal Ubaldo. Vamos a tomar unos minutos para poder dar una lectura rápida. Si permite, el asesor le va a dar lectura. Sí, adelante.
Okay. Proyecto de resolución legislativa que modifica los artículos 23, 30 y 51 del Reglamento del Congreso de la República. Artículo 1. Modifíquese el primer párrafo del inciso F del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 23. Los congresistas tienen el deber, F, de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituye por lo menos 5 días laborales continuos al mes en la circunscripción electoral que representa. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo. De participar en el funcionamiento de las sedes descentralizadas del Congreso y en audiencias públicas con el apoyo del Congreso de la República y los organismos estatales de cada circunscripción conforme aparecen demarcadas en el sistema del distrito electoral múltiple. Artículo 2. Modifíquese el inciso L e incorpórese el inciso L del artículo 30 del Reglamento del Congreso de la República, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 30. El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que se denominarán directivos portavoz, elegidos por su respectivo grupo. Tienen las siguientes funciones y atribuciones. Inciso L. Aprobar un calendario anual de sesiones del Pleno y de las comisiones, tomando en cuenta lo establecido por inciso F del artículo 23 del presente reglamento. Inciso L. Las demás contenidas en otros artículos del presente reglamento y aquellas que le encargue el Pleno del Congreso. Artículo 3. Modifíquese el tercer párrafo del artículo 51 del Reglamento del Congreso de la República, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 51. El Pleno del Congreso se reúne en sesión en los periodos ordinarios de sesiones por lo menos 3 veces por cada 30 días, o en cualquier momento cuando lo solicite la mitad más uno de los congresistas, o cuando lo convoque el presidente por razones extraordinarias o de emergencia, o cuando el mismo Pleno o el Consejo Directivo acuerde un rol especial de sesiones. Bien, señores congresistas, ofrezco la palabra por si alguien tuviera que hacer algún comentario, alguna... Sí, congresista Raimundo. Gracias, presidenta. En efecto, este proyecto de ley 3450, presidenta, es una iniciativa legislativa que ya en el seno de la Junta de Portavoces, semanas antes, habíamos estado intercambiando algunas opiniones respecto a la necesidad de mejorar el trabajo de representación de los congresistas respecto a sus electores, a sus representados. Una de las funciones venida menos en estos últimos tiempos, presidenta, es precisamente la falta de representación y de legitimidad institucional frente a los electores. Si bien es cierto que es una de las funciones del congresista, además de legislar y fiscalizar, es la de representar, y no puede haber democracia sin representación eficaz, oportuna y perentoria. Los congresistas que venimos fundamentalmente de provincias hemos centralizado nuestro trabajo aquí en la ciudad de Lima, y cuando viajamos a nuestras regiones, a nuestras provincias, muchas de ellas alejadas de la propia capital de la región, se hace los fines de semana y en todo caso la población nos percibe muy de lejos y que no podemos nosotros remontar esa apreciación que tiene la población, que además de existir problemas de percepción que tiene la población respecto al Congreso como institución,
todavía contra el Congreso cuando sus representantes de las regiones se encuentran pues en la práctica total y absolutamente distanciados, obviamente con algunas excepciones, pero ese es el sentir general de la población. Yo pienso, Presidenta, que esta es una iniciativa muy correcta y que para poner en funcionamiento y que los congresistas 5 días o una semana, días hábiles, estén en sus regiones para, por ejemplo, hacer los seguimientos a las inversiones públicas. Tanto dinero está señalado en el presupuesto para la ejecución de tal o cual obra y no hay un seguimiento eficaz, y mucho menos todavía tampoco hay una calidad en las obras. La corrupción campea. ¿Y qué hacemos los congresistas? Nosotros tenemos pues la necesidad y la obligación de hacer, no de manera aislada, sino mucho mejor aún todavía, de manera conjunta con los congresistas de cada región, un seguimiento a las inversiones. Y seguimiento a las inversiones significa estar en el mismo lugar, y significa de caminar y verificar y estar en las obras, no con el fin de fiscalizar en el sentido extremo, sino en el sentido de asumir con responsabilidad lo que en verdad la población quiere. Nosotros tenemos el derecho al pedido de información. Muchos pobladores se acercan a nosotros y no podemos hacer gestiones mínimas de representación en las respectivas localidades ante el Ministerio de Educación, la Región de Educación y otras instancias de carácter regional. Y eso indudablemente hay que hacerlo también junto con ellos, dentro del debido proceso y el respeto de las instituciones que ven estos temas, junto con esos electores, junto con esos pobladores. Solamente así, haciendo un trabajo de a pie, junto con nuestros representados y de manera coherente, podamos pues lograr remontar la personalidad del congresista en sus trabajos de representación. Por eso, Presidenta, yo saludo a los colegas que han tomado la idea central y han presentado, y me sumo a esta iniciativa legislativa para que, a efectos de materializarse lo que acabo de resumir un poco atropelladamente, porque recién tenemos el proyecto de ley, y haciendo una revisión a grosso modo, es que está justificado plenamente la modificación de algunos artículos del reglamento del Congreso para poder materializar este trabajo de representación del Congreso. Estoy absolutamente convencido, y lo digo con mucha convicción, que esta es una iniciativa que va de aquí a unos meses remontar lo que la población cree de manera distorsionada que somos los congresistas. Tenemos que vincularnos a nuestros representados, mucho más aún todavía cuando está ahí el distrito múltiple. Entonces ahí estamos nosotros en la obligación. A veces los congresistas vamos solamente los fines de semana para hacer algunos encuentros de carácter social, etcétera, pero no, tenemos que vincularnos articuladamente en ese sentido, y muchas de las regiones, Presidente, y con esto culmino, hemos formado que, independientemente de nuestras posiciones políticas, ideológicas, coordinadoras o trabajo concertado con todos los congresistas de manera orgánica. Por ejemplo, en mi región, creo que también en Puno, hay lo que se llama los bloques parlamentarios, y que los coordinadores sucesivamente vienen turnándose cada año, y venimos realizando trabajos de descentralización y trabajos de forums y de audiencias públicas, pero que no son suficientes, y creo que con este trabajo desde el propio Congreso podríamos avanzar un poco. En ese sentido, Presidenta, yo estoy de acuerdo con este proyecto de resolución legislativa que modifica los artículos 23, 30 y 50, tal como ha dado lectura el asesor de la comisión, y mi voto va a ser a favor. Gracias, Presidenta. Gracias, señor congresista. Si algún otro congresista desea intervenir, bien, damos por agotado el debate, sometemos a la votación. Los señores congresistas que estén a favor del... Con todo gusto, perdón, congresista Raimundo. ¿Sí? ¿Algo adicional? Señora Presidenta, nadie se opone a la labor de representación que cumplimos los congresistas. Sin embargo, el texto, señora Presidenta,
no me parece el más apropiado precisamente cuando se dice que por lo menos deben estar 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral que representan. Y se dice que esto sería un deber, ¿no? Yo le quiero manifestar, oiga usted, si vamos a estar de lunes a viernes, muchos son presidentes de comisiones, ¿no? Otros son coordinadores, y existe la obligación de asistir también a sesiones que en ese lapso se realizan en el Congreso. Sí, aquí el señor congresista, el doctor Bedoya, pide una interrupción. Adelante. Señor presidente, debo confesar que la misma preocupación la tuve inicialmente hasta que leí detenidamente el texto, y le pido al amigo congresista don Aldo Estrada me acompañe con la lectura del artículo segundo que modifica el artículo 30. En la segunda carilla dice: aprobar un calendario anual de sesiones del Pleno y de las comisiones, con lo cual entonces se supone que durante esa semana que se está en labor de representación se habrá previsto que las comisiones no sesionen. Gracias, congresista Bedoya. Adelante, congresista. Con esa aclaración, señora presidenta, podría, ¿no?, someterse al voto. Sin embargo, el texto mismo necesita de una revisión en cuanto se refiere a su contenido, señora presidenta. Aquí dice: los congresistas tienen el deber. No es un deber, señora presidenta, debe ser una obligación. Y hay una serie de términos que no corresponden realmente a un texto, ¿no?, de carácter legal. Tal vez con cargo a que se tenga que, revisar, oiga usted, el texto de estos dispositivos, podemos someter al voto, señora presidenta. Haciendo aclaración que solo lo que esté en letras negritas es lo que se está modificando, así es, ¿ya? Bien, y no figure esa expresión. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Congresista Mayorga, Bugatás, Aldo Estrada, Bedoya, Raimundo Cabanillas y Javier Vallerriesta. Correcto, por unanimidad, aprobado. Siguiente punto. Tenemos una propuesta legislativa del Jurado Nacional de Elecciones. A ver, vamos a buscarla. Pásame la del Jurado de Elecciones. Relativa a las iniciativas ciudadanas y referéndum sobre normas o en relación a normas regionales. Modifica el artículo 75 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El dictamen tiene un texto a favor del proyecto, naturalmente con un texto sustitutorio. Los aspectos de fondo de la propuesta. La norma busca reconocer de forma expresa en la Ley Orgánica de Elecciones los derechos de iniciativa ciudadana y referéndum respecto a las normas regionales. De esta manera se busca subsanar un vacío normativo, pues en la actualidad se reconocen ambos derechos en materia de normas nacionales y locales, pero no existe una regulación específica respecto a las normas emitidas por los gobiernos regionales. La norma es concordante con lo dispuesto en la Ley 26.300, la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que establece en su artículo 7 que en la Ley Orgánica sobre Gobiernos Regionales deberán establecerse normas específicas sobre la participación ciudadana en este ámbito de gobierno. La propuesta constituye una medida a favor del ejercicio del derecho a la participación ciudadana reconocido a su vez en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución. Hay un texto sustitutorio y se está repartiendo a ustedes en estos momentos el texto, porque se hizo algunas simplemente correcciones de redacción, no de fondo, al texto que entregamos en sus carpetas. El texto se les está entregando porque hubo una o dos correcciones de redacción, inclusive en algunas expresiones que debían tener un una redacción mandatoria, no imperativa, como suelen ser las normas legales.
Esa fue toda la corrección. Descentralización. Descentralización fue designada como primera comisión y ha emitido una opinión favorable respecto a este proyecto, dentro de un proyecto mayor con otras reformas. Sí, ese es el texto. Así quedaría como se están distribuyendo. Simplemente todo lo que está en negritas. La Comisión de Constitución y Reglamento analiza una iniciativa legislativa que establece mecanismos para la participación y control ciudadano en los gobiernos regionales. Proponen modificaciones a la ley orgánica de los gobiernos regionales. Cabe señalar que anteriormente fue aprobada por unanimidad el proyecto de resolución legislativa que modifica 3 artículos del reglamento del Congreso, para el cual se constituye por lo menos 5 días laborales continuos al mes de la circunscripción electoral que representa. Esta no usa la palabra la titular de la Comisión sobre control en los gobiernos regionales. Javier Bedoy va a hacer uso de la palabra. De acuerdo con el proyecto en debate, solamente me permito sugerir un añadido que iría en el numeral A2 al final del segundo párrafo. Ese párrafo, en el texto que se nos ha presentado, dice: el referéndum será convocado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su instancia departamental o regional, a pedido de ciudadanos que representen no menos del 10% del número total de electores de la circunscripción regional. Allí, como punto seguido, me permito sugerir el siguiente texto: la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encargará de su organización y ejecución de acuerdo con sus atribuciones. Porque el jurado es el que convoca, pero quien se encarga de esto, de llevarlo a cabo, es la ONPE. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, se encargará de su organización y ejecución, de acuerdo con sus atribuciones. Acá está el texto escrito. ¿Lo alcanza? Sí, por favor, congresista. Muchísimas gracias. Adelante con usted, Estrada. Respecto del parágrafo A, participación, dice: los ciudadanos participarán en el ámbito regional a través de los derechos a iniciativa, derechos de iniciativas, señor presidente. Sí. Luego, en el parágrafo A1, segunda parte, dice: en la iniciativa legislativa regionales, dice los vecinos. Ahí tiene que decir los ciudadanos, señora presidenta, no son los vecinos los que propondrán. Sí, en el parágrafo A1, el segundo aspecto. Ahora, en el parágrafo segundo, en el cuarto, creo, sector, dice: para que estos resultados del referéndum surtan efectos, dice, debe decir: para que los resultados del referéndum surtan efectos. Es todo, señora presidenta.
non surtan efectos. Es todo, señora presidenta. Sí. Perfecto, sí, señor. Como congresista, muchísimas gracias. Bien, con las correcciones y también con las propuestas que ha hecho el congresista Javier Bedoya y a su turno el congresista Aldo Estrada, vamos a someter a votación esta iniciativa. Los señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Congresista Mayorga, Bugatás, Aldo Estrada, Javier Bedoya, Edgar Raimundo, Javier Vallerriesta y Mercedes Cabanillas. Aprobado por unanimidad. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto se refiere al proyecto 3432-2009. Tema: competencia para conocer demandas de amparo contra resoluciones judiciales. Proyecto presentado por el congresista Rolando Reátegui, del Grupo Parlamentario Fujimorista. Norma: modificar la Ley 28237, Código Procesal Constitucional, en su artículo 51. La opinión viene en sentido negativo, desfavorable. Este es un dictamen que la congresista, recuerdo, Marta Moyano pedía en la sesión anterior y se le concedió no tratarlo y diferirlo para esta, porque ella tenía un impedimento y quería participar. Bueno, ya se le concedió, pero creo que no podemos dejar en suspenso indefinidamente el debate de este importante proyecto, de modo que está a consideración de los señores congresistas. Sí, bueno, Sí, que vaya al archivo. Bien, sí, un momentito. Aldo Estrada pidió, pero sería la excepción. Permite, señora presidenta, para manifestar que debe archivarse. Incluso hay una opinión del doctor Monroy sobre ese particular que es enteramente pertinente. Gracias. Le agradezco, es una coincidencia. Sí, congresista Vallarriesta. Permítanme agregar unas palabras al responso de este proyecto. Realmente lo que ha dicho Monroy es absolutamente correcto. Él es un especialista, un amparista, un magnífico conocedor de la temática. Dice cosas muy racionales. No se puede estar cambiando sistemáticamente la legislación. Hemos dado una ley sobre la materia en mayo y resulta que 4 meses después cambiamos. Y no es una ley cualquiera, porque es una ley que reestructura el Poder Judicial, crea otro tipo de juzgados. Además están sometidos a un tipo de procedimiento, esta acción sumarísima, primordial para defender los derechos del hombre, y los derechos que se adquieren en ese proceso pueden quedar disipados en virtud de estos cambios. De tal manera que no es serio, no es técnico, no es bueno, porque el amparo, y lo digo yo con la autoridad que me puede dar de haber sido el autor de la primera ley de habeas corpus y amparo. En el año 82 se hizo la ley 23.506, que contiene las ideas fundamentales de para qué sirve el amparo, cuáles son sus motivaciones, etcétera. Pero esto es realmente una desnaturalización y no es en beneficio de los derechos constitucionales ni del ciudadano. Así que por eso yo creo que debemos votar en contra de esto, señora presidenta. Gracias, ha sido una feliz coincidencia, creo. Los señores congresistas que estén a favor del archivo de esta propuesta, dirán expresarlo. Congresista Mayorga, Bugatás, Aldo Estrada, Bedoya de Vivanco, Edgar Raimundo, Mercedes Cabanillas y Javier Vallarriesta. Bien, archivado. Siguiente tema. Proyecto de Ley 3395-2009. Elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por parte de los colegios profesionales. Presentado por el Poder Ejecutivo. Propone modificar incisos 3 y 4 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley 26397. Sentido del predictamen: opinión a favor, contexto sustitutorio. Se pone a consideración de los señores congresistas un dictamen favorable al proyecto contexto sustitutorio, el cual se encuentra fundamentado principalmente en la necesidad de garantizar una mayor representación de los colegios profesionales del país en el proceso de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En este sentido, se propone que la elección sea llevada a cabo por los decanos de estas instituciones, quienes también son miembros de ellas, y no por todos sus miembros, como se viene haciendo hasta el momento. Bien, en debate la propuesta. Sí, congresista Estrada.
La propuesta, a mi juicio, es absolutamente pertinente. Inclusive se insertan los porcentajes, tratándose de los abogados que votan, que prácticamente, oiga usted, son mucho menos de la mitad, en algunos casos hasta la tercera parte, y también con relación a los decanos de los otros colegios profesionales. Me parece que convocando a los decanos, la situación, oiga usted, variaría, y quienes resultarían elegidos para ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tendrían mejores calidades y, desde luego, condiciones, oiga usted, que, bueno, se requieren y se necesitan para ocupar ese alto cargo en donde hay grandes responsabilidades. Yo solamente quiero, por ejemplo, recordar que cuando en el país teníamos la Federación de Colegios de Abogados del Perú, y que lamentablemente, oiga usted, este organismo fue disuelto por el señor Fujimori, quienes elegían a ese presidente de la Federación de Colegios de Abogados del Perú no eran los abogados, sino los decanos de los colegios de abogados del país. Pienso que con esta fórmula, señora presidenta, tendríamos mayores, diríamos así, posibilidades de que el representante del Colegio de Abogados ante el Consejo Nacional de la Magistratura, así como los representantes de los otros colegios, sean personalidades, oiga usted, más eficientes, sean gentes, o diría, profesionales que tengan calidades especiales que son las que se requieren para ocupar un cargo de tanta responsabilidad como es este. Gracias. Por eso pido, señora Presidenta, que se apruebe el proyecto. Sí, el sustento del dictamen tiene también argumentos coincidentes con lo que dice el congresista Aldo Estrada. Se propone que la elección que corresponde a los colegios de abogados se realice por medio de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, formado al amparo de lo dispuesto en el Decreto Ley 25892. Y se propone a su vez que la elección que corresponde a los otros colegios profesionales se realice por medio del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, que a su vez está reconocido por Ley 28948, pero sin la participación de los representantes del Colegio de Abogados, que ya por su propia Junta de Decanos estarían nombrando a su representante. Bien, sigo. Sí, señor congresista Mayorga. Presidenta, yo creo que se viene generando todo un debate, inclusive sobre la composición misma en cuanto a sus representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que en esta oportunidad no es el momento de tener que debatir, porque creo que para nadie es extraño que se debate si la composición del Consejo debe estar exclusivamente a cargo de abogados o se debe seguir manteniendo esta plurirepresentación de diferentes sectores. Tal vez por allí debería haber pasado la propuesta. Pero al tener en este momento el dictamen entre manos, yo tengo algunas preocupaciones, porque la forma de elección de los representantes, Presidenta, tanto de los colegios de abogados como también de los miembros de los demás colegios profesionales, se dice que son elegidos por los miembros de cada una de estas instituciones representativas. Y bueno, tenemos que señalar quién es miembro. Claro. Entonces acá el miembro es el individuo que forma parte de un conjunto. Esto lo dice la Real Academia de la Lengua. De la comunidad o cuerpo moral. Entonces acá constitucionalmente está reconociéndose, y esto se aclara además en el inciso cuarto, que deben ser elegidos por todos los demás colegios profesionales del país, fíjese, del país. Entonces acá hay siempre un proceso electoral que permite involucrar y garantizar el derecho de participación, sea de los abogados a nivel nacional, o sea también de los representantes de los colegios profesionales. Esto le da evidentemente una representación mucho más democrática, porque con una propuesta de esta naturaleza creo que tenemos dos peligros. Primero, que se centraliza la elección únicamente en las juntas de decanos, y esto puede prestarse a muchas interpretaciones erróneas, equivocadas, o a tener que manipular la elección de los miembros. Lo otro, evidentemente, desde mi punto de vista, Presidenta, es de que se está recortando el derecho de participación ciudadana que en la votación anterior nosotros acabamos de aprobar, inclusive para tener que
inclusive para que puedan tener iniciativa legislativa, pero acá tratándose de un colegio de abogados, de los colegios de abogados, y tratándose también de los colegios profesionales, estamos centralizando, lo cual es romper con la vocación también descentralista. Por esta razón, mi opinión personal, porque esto no es acuerdo de bancada, es votar en contra en relación a este proyecto. Bien. Se trata de dos métodos de elección, ¿no? En vez de elección directa, es una elección indirecta. En el caso del Colegio de Abogados, es su junta de decanos, claro, y ahí se nombra su delegado. Y los decanos son miembros, porque el cargo de decano es transitorio. Uno tiene un cargo de decano como cualquier otro y acaba después del periodo y vuelve a ser miembro, y además un decano expresa el sentir mayoritario de quienes lo eligieron, siempre son mayorías, si no, no saldrían de decanos, para acabar nomás. Y el otro es elegido, el otro componente de los dos delegados de todos los colegios profesionales, también por un ente que es el Consejo de los Decanos, que a su vez es reconocido por ley, pero al que concurren todos los decanos de las diferentes profesiones, que si no hubieran sido elegidos decanos, sencillamente no tuvieran representación, no tuvieran mayoría, que pudieran expresarla con su presencia en ese consejo. Entonces se trata de dos mecanismos de elección, directa o indirecta, las dos perfectamente válidas. Yo respeto el argumento del señor congresista, pero legalmente válidas las dos propuestas. Sí, solo una cosa adicional, ¿cómo no? Con todo gusto. Era cuestión esta de que yo estaba planteando también de que se trata de una modificación de tipo constitucional, teniendo en cuenta el sentido gramatical y semántico de la expresión miembro y del mandato expreso que dice que los representantes de los colegios profesionales tienen que ser en todo el territorio nacional. Aquí con la propuesta es prácticamente centralizar aquí en la capital de la República, y no es una propuesta legislativa de modificación constitucional, sino simplemente de la ley respectiva. Entonces acá podemos transgredir la propia Constitución política. ¿Quiénes más han solicitado? Congresista Bedoya. Gracias, Presidenta. Estoy de acuerdo con el proyecto que trae el Ejecutivo, porque entiendo que lo que busca es dar participación a las provincias. En la medida en que se mantiene una votación de todos los profesionales, por ejemplo, en lo que se refiere al Colegio de Abogados de Lima, y presumo que igual debe ser en las otras profesiones, Lima concentra la más absoluta mayoría, con lo cual Lima decide y las provincias están al margen de esta decisión. En consecuencia, me parece adecuado que sea la Junta de Decanos, con lo cual Lima tendrá un representante y las provincias serán la mayoría, que compensa porque ya en la composición del Consejo el Colegio de Abogados de Lima tiene un representante, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista me parece conveniente. Ahora, sí coincido también con lo expresado por el congresista Mayorga, que no es objeto de este proyecto, pero sí tendremos que en algún momento ir a revisar si conviene una modificación constitucional, porque es la Constitución la que establece cómo está integrado el Consejo Nacional de Magistratura. Y si el Consejo tiene, entre otras cosas, elegir entre los postulantes a ser magistrados quiénes van a ser los miembros del Poder Judicial, tiene como función evaluarlos periódicamente y en consecuencia ver quiénes se mantienen y quiénes salen. Tiene como función aplicar medidas disciplinarias. Entonces, si tiene una función tan delicada como esa, creo sinceramente que nada tienen que hacer personas ajenas al quehacer del derecho. O sea, el Consejo Nacional de Magistratura, por ejemplo, actualmente o hasta hace poco estaba integrado por una muy respetable representante de las enfermeras. Pero ¿qué tiene que hacer una enfermera en el nombramiento de un consejero o integrando el Consejo Nacional de Magistratura que tiene que nombrar, evaluar y remover y sancionar a los magistrados? Me parece que si bien se ha querido dar participación muy democráticamente a la sociedad civil, integrando a otras entidades u otras profesiones, me parece que aquí se ha cometido un error en ese sentido, pero en fin, será materia de otro debate cuando decidamos modificar la Carta Constitucional en ese sentido. Sí, exactamente, porque la propuesta no viene en ese sentido, que es una tarea pendiente, porque el criterio de la especialización, que es otro criterio fundamental que puede ameritar una modificación del artículo 155, no es la propuesta. Pero creo que por el momento este tema puede ser viable porque rompe el peso centralista de Lima, más bien, y ese es el objetivo.
Presidenta, precisamente, oiga usted, oportunamente, ya hace 1 año y medio o 2, yo he presentado un proyecto de ley para que se pueda reconstituir, ¿no?, lo relacionado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, debiendo ponerse exclusivamente, oiga usted, ¿no?, como circunstancia que sean abogados, ¿no?, o miembros del Poder Judicial, qué sé yo, es decir, gente que tenga un completo conocimiento y formación, oiga usted, de lo que significa, ¿no?, y lo que representan las atribuciones que se consiguen a través de la Constitución y que son de tal naturaleza que inclusive, oiga usted, pueden destituir jueces, suspender, qué sé yo. Yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer un enfermero allí, un ingeniero? En fin, ¿no?, todos tienen que ser de un oficio que les permita justamente, ¿no?, aplicar las normas, sanciones y lo demás, pero previo conocimiento amplio y pleno de lo que esto significa, doctora, y sobre todo y fundamentalmente de la más correcta interpretación y conocimiento de las normas legales. Y eso solo pueden hacerlo los abogados o miembros del Poder Judicial, qué sé yo. Finalmente, el congresista Abugatas, me dispensa el congresista Jorge del Castillo, dejó constancia de su asistencia a la sesión de la comisión. Adelante. Sí, yo tengo... Esta Estrada, no se vaya para... Sí, yo tengo respecto a este tema una duda. El artículo 155 de la Constitución, como bien lo ha señalado el congresista Mayorga, establece que en su inciso 3 o punto 3 dice que uno elegido por los miembros de los colegios de abogados. No dice por los decanos, no dice por la junta de decanos, no dice absolutamente nada. Dice por los miembros. Entonces, pretender modificar la Constitución con una ley, yo creo que estamos haciendo algo que no compete a esta... no es la forma. Si queremos, tendríamos que plantear una reforma constitucional para incorporar en el artículo 155 de la Constitución que la elección será hecha por los decanos de los colegios de abogados. Yo en ese sentido creo que sustituir la voluntad de todos los abogados del país que en votación secreta eligen a su representante por la voluntad de 24 o 25, no sé cuántos colegios de abogados habrán a nivel nacional, yo creo que va contra el espíritu de lo que manda la Constitución y por lo tanto es improcedente. Eso es lo que quería comunicar. Bien. Es naturalmente una interpretación respetable, pero no es tan determinante en todo caso, porque, como yo decía hace un instante, un decano es un miembro, su esencia permanente es ser un miembro de su colegio profesional, en este caso el de abogados. Terminada su función, que es temporal, vuelve a su condición permanente de miembro del colegio de abogados. Pero en fin, vamos a someter a votación esta propuesta que viene del Ejecutivo y que modifica los incisos 3 y 4 del artículo 17 de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Los señores congresistas que estén a favor, sin más expresarlo. Señores congresistas Aldo Estrada, Javier Bedoya de Vivanco, Raimundo Cabanillas Bustamante, Javier Vallerriestra y Jorge del Castillo. Congresistas que estén en contra, congresista Mayorga, congresista Bugatás y congresista Raimundo. Aprobado por mayoría. Bien, siguiente punto. En el pleno lo debatimos. Señora Presidenta, ¿cuál es el quórum de esta comisión? 7 miembros. ¿7 miembros? 7 miembros, sí, porque tenemos 4 licencias. 4 licencias, así es. Bien. Siguiente punto. ¿Cuál tenemos? Renovación que está pendiente al trabajo político, ¿no? Es el siguiente, renovación parcial. Pero tenemos el informe que ha elaborado la asesoría técnica de la comisión en relación a la consulta que nos trasladó la Oficialía Mayor por mandato del Consejo Directivo sobre el caso de la congresista González Zúñiga, Rocío, y que tiene que ver
con la definición respecto a dos artículos en los cuales hay duda. Un artículo anterior no modificado, que fue el 25 de la Constitución del Reglamento del Congreso, y uno modificado actual, que es el mismo 25. El congresista Estrada sobre esto solicitó que, habiendo abundante material que ha preparado la comisión y que sustenta el dictamen jurídico, él pedía que se pueda debatir en la próxima sesión. Yo le doy la palabra para que solicite su pedido. Efectivamente, señora presidenta. Hace unos minutos nos han hecho entrega de esta opinión consultiva, dice, número 2/2009/2010, así como también otra documentación bastante nutrida, señora presidenta, que viene, ¿no?, de la Oficialía Mayor del Congreso de la República y relacionada justamente con la situación de la congresista Rocío González. Yo, por elemental sentido común, señora presidenta, es justo que nosotros tengamos que conocer de estos informes, en fin, y en mérito a los cuales podríamos dar nuestro voto, inclusive poder fundamentar, ¿no?, de mejor manera todo aquello que pensamos o creemos que puede darse tratándose de una situación que es delicada, por cierto, ¿no?, y que indudablemente requiere de un conocimiento claro, completo, de los antecedentes que hace unos minutos se han distribuido. Por eso le pido, señora presidenta, que en la próxima sesión podamos ver este asunto de tal suerte que inclusive nuestras propias opiniones sean pertinentes y debidamente, diríamos, elaboradas. Gracias. Bien, sí, la presidencia de la comisión no tiene ningún inconveniente y acatará lo que ustedes acuerden, señores congresistas. Sí quería puntualmente cumplir, como lo ha hecho, con el encargo encomendado por el Consejo Directivo del Congreso de la República, y poner en las manos de ustedes, que son los que van a profundizar y en conjunto vamos a debatir en el momento oportuno, que igualmente ustedes lo definan. Hay un pedido de posponer el debate para la próxima sesión. Solo quiero, sí, ¿cómo no, Javier? Solo quiero decir que es un tema muy delicado y que lógicamente, como lo dice Aldo Estrada Choque, exige reflexión y no flexión. Aquí desde el punto de vista político, esta congresista está condenada externamente, ¿no? Porque si se cometió un delito y se queda en su escaño, dirán, pues ese es el Parlamento que tenemos. Pero hay argumentos jurídicos que debemos contemplar para refutarlos a efecto de que la primera posición sea viable. La orden legal del Perú dice que haya sido condenado a una pena efectiva, y esta persona ha sido condenada moralmente, eso es antiestético, pero no a una pena efectiva. En segundo lugar, la tendencia en el mundo, he visto casos pues clamorosos. En España, por ejemplo, gente de la ETA era elegida para las Cortes, apenas efectiva, por asesinatos y cosas, y han salido de sus prisiones a sentarse en sus escaños, y están sentados de igual a igual porque esa es la mecánica constitucional. Lógicamente, lo que yo quiero es que refutemos esos argumentos para poder estar concordes con la opinión pública democrática y moralizadora, pero al mismo tiempo reforzarnos en esos puntos de vista. Por eso lo que dice Aldo es absolutamente correcto para no tomar una solución precipitada por coacción. Nada más, señora presidenta. Sí, señores congresistas, yo creo que sí, congresista Apucatas. Sí, yo creo que definitivamente la situación es una situación compleja. Tenemos entre nuestros iguales a una congresista o un congresista que está tildado de delincuente por el Poder Judicial. Entonces estamos sentados en los escaños compartiendo el Parlamento con un delincuente y nosotros estamos posponiendo la decisión. Creo que el informe que ha elaborado la Comisión de Constitución es bastante claro en el sentido de cuál debe ser la opinión de esta comisión. Yo creo que esto tiene ya un retraso, creo, si no me equivoco, fue en la primera solicitud de opinión a esta comisión fue en el año 2007. Estamos en el 2009 y seguimos dilatando el tema. Yo creo que debiéramos verlo el día de hoy y poder comenzar a limpiar la imagen del Congreso cuando no podemos permitir que personas que han sido condenadas por haber cometido delitos dolosos sigan coparticipando con nosotros de las actividades. Yo pediría que se vea el día de hoy.
En la argumentación de... Sí, congresista Javier Ayarriestra. En la argumentación de Daniela Bugatás no cabe, creo, ninguna reflexión ni ningún plazo, porque lo contrario, si lo que dice él va a quedar como un héroe mañana y nosotros como cómplices de un delito, yo prefiero inclinarme ya por la posición de él, porque es la manera de defender el Parlamento. Yo lo único que quería es estudiar el tema, porque eso de que haya habido delincuentes sentados en el Parlamento ha habido muchos casos, ¿eh? Incluso en casos políticos con condenas efectivas han estado ahí. Este caso no tiene un perfil político, así que lógicamente no permite la reflexión que hago. Pues, señora Presidenta, yo rectifico lo que dije antes y me uno a la posición de Daniela Bugatás, que se vote ahora. Bien, congresista Aldo Estrada. Señora Presidenta, más bien yo insisto en que en la próxima sesión veamos este asunto. Que hoy adoptemos una decisión significa simple y llanamente precipitar este caso. Al menos en mi caso, con relación a mi persona, yo no conozco, señora Presidenta, todos estos antecedentes que en más de 50 hojas acaba de hacer llegar la Oficialía Mayor, ¿sí? Y de otro lado, no tenemos los elementos de juicio que están en la Constitución como también en el reglamento y que requieren de una interpretación que nos permita emitir nuestro juicio con el mejor conocimiento del contenido de esas normas, señora Presidenta. Por eso yo pido, no porque ahora vamos a decidir, esto va a tener, vamos a decir, una repercusión excelente dentro de la opinión pública. No, señora Presidenta. Son 4, 5, 6 días que transcurrirán y allí debatiremos y seguramente que vamos a adoptar una decisión que sea la más correcta y aquella que están imaginando, pensando que se pueda imponer en este caso. Gracias. Solamente, señores congresistas, es mi obligación recordarles que la próxima sesión está comprometida con la exposición de la señora defensora del pueblo, salvo que reservemos la primera hora, si así fuera el criterio, de llevarlo a la próxima sesión, se tendría que reservar la primera hora para tratar el tema y coordinar con la señora defensora, por cortesía, por cierto, que se la merece, para modificar la hora en que comenzaría su exposición. Y se trata de una sesión que es en conjunto con la Comisión de Justicia. Les doy este alcance porque tenemos que tomar decisión, pero con todos los elementos informativos del caso, ¿no? Bien, vamos a someter a votación, porque ya no hay nada en debate, si esto se trata hoy día o si esto se pospone a la próxima sesión tomando la primera hora de esa reunión. Bien, no queda más que votar. Los señores congresistas que estén a favor de que el informe de la Comisión de Constitución se postergue hasta la próxima sesión, sírvanse expresarlo. Uno. Bien, obviamente ya no voy a consultar lo otro porque es obvio que tenemos que ingresar al tema en estos momentos. Bien, yo le pido, si me permiten, al señor asesor, el doctor Huerta, que dé lectura a las partes pertinentes del informe, los antecedentes, el trámite seguido respecto a las resoluciones del Poder Judicial, la materia específica del pedido de la Comisión del pedido a la Comisión de Constitución y las conclusiones, ¿correcto? No, y hay también los análisis del pedido. Sí, completo, correcto. Proyecto de opinión consultiva número 2-2009-2010, Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Solicitante de la opinión consultiva, el Consejo Directivo del Congreso. Materia: reemplazo de la congresista González Zúñiga por San Secretario en razón de las resoluciones judiciales de carácter penal recaídas sobre ella. Sustento de la formulación de la opinión consultiva, los artículos 34 y 71 del Reglamento del Congreso de la República. Antecedentes: resoluciones del Poder Judicial remitidas al Congreso. El Poder Judicial puso en conocimiento del Congreso de la República en 2 ocasiones 3 resoluciones judiciales referidas al proceso penal seguido contra la congresista González Zúñiga por el delito de hurto agravado. Tales resoluciones son
Sentencia de primera instancia del 24 de julio del 2006, emitida por el Noveno Corte Superior de Justicia de Arequipa, imponiendo a la congresista González Zúñiga 4 años de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por el término de 3 años, precisándose las reglas de conducta a observar y el monto de la reparación civil. Sentencia de segunda instancia del 15 de noviembre del 2006, emitida por la Cuarta Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia, con una variación de las reglas de conducta. Resolución del 4 de septiembre de 2007, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que declaró infundado el recurso de queja presentado contra declaratoria de improcedencia del recurso de nulidad planteado contra la sentencia del 15 de noviembre de 2006. Trámite seguido respecto a las resoluciones del Poder Judicial remitidas al Congreso. Las resoluciones antes mencionadas llegaron a conocimiento del Congreso en 2 ocasiones. La primera, el 21 de abril del 2008, mediante comunicación del juez del Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa al presidente del Congreso. Esta comunicación dio lugar al oficio 226-2007-2008 DDP-DCR, dirigido el 24 de marzo de 2008 a la Comisión de Constitución y Reglamento. En dicha comunicación se solicitaba, por acuerdo del Consejo Directivo, el pronunciamiento de la Comisión de Constitución sobre si resultaba de aplicación el artículo 25 del reglamento del Congreso en lo que respecta al tema del reemplazo por el accesitario en el caso en referencia. En respuesta a ese oficio, el entonces presidente de la Comisión, congresista Velázquez Quesquén, con oficio del 21 de mayo de 2008, manifestó que se debía seguir el curso previsto en el artículo 16 del reglamento del Congreso, que regula el procedimiento relacionado con la inmunidad parlamentaria. La segunda vez que las resoluciones judiciales fueron remitidas a la Comisión de Constitución fue el 23 de agosto del 2008. Inicialmente, la comunicación estuvo dirigida por el presidente del Poder Judicial al presidente del Congreso, con la misma documentación de la primera comunicación del 21 de abril del 2008. En esta ocasión, el Consejo Directivo del Congreso, en sesión del 1 de septiembre del 2008, acordó remitir el documento en cuestión a la Comisión de Constitución y Reglamento, lo que se hizo mediante oficio 93-2008-2009 DPSD, recibido el 5 de septiembre del 2008. El acuerdo del Consejo Directivo solo señala que la Comisión se pronuncie sobre la información remitida. Con fecha 23 de septiembre del 2009 se reiteró ese pedido. Sobre este tema es importante señalar que con fecha 9 de septiembre de 2009, el ciudadano Carlos Antonio Vega Ramos, identificado con DNI 25681412, remitió una comunicación a la presidencia de la Comisión de Constitución solicitando se ponga en agenda de la mesa directiva del Congreso la vacancia de la congresista González Zúñiga. Materia específica del pedido a la Comisión de Constitución y Reglamento. La materia específica de la consulta es precisada en el oficio 226-2007-2008 DDP-D del 24 de marzo de 2008, dirigido por el oficial mayor, por acuerdo del Consejo Directivo, al entonces presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento para el periodo legislativo 2007-2008. En dicho oficio se señala que la razón por la cual se remite la información del Poder Judicial sobre el proceso penal seguido a la congresista González es para que la Comisión se pronuncie sobre la aplicabilidad, en este caso, del artículo 25 del reglamento del Congreso en cuanto al reemplazo de la congresista por el accesitario. Las siguientes comunicaciones remitidas a la Comisión en septiembre de 2008 y septiembre de 2009 solo señalan que la Comisión se pronuncie sobre las resoluciones remitidas por el Poder Judicial. Tomando en cuenta estos antecedentes, cabe afirmar que a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República se le ha solicitado un pronunciamiento sobre si, a partir de la información proporcionada por el Poder Judicial, corresponde aplicar el artículo 25 del reglamento a fin de determinar si la congresista González debe ser reemplazada por su accesitario. Análisis del pedido. Reemplazo por accesitario. Supuestos en que procede. Sobre este tema, la Constitución no establece norma alguna. Sin embargo, la materia sí es regulada por el reglamento del Congreso. En el artículo 25 de este cuerpo normativo se establece que los supuestos en que procede el reemplazo de un congresista por el accesitario son los siguientes. 1. Muerte. 2. Enfermedad o accidente que inhabilita al congresista de manera permanente para el ejercicio de sus funciones. 3. Inhabilitación o destitución en juicio político por infracción constitucional.
4. Condena mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso. En el caso de la congresista con indicaciones, en cuanto a sus alcances, se debe determinar de forma previa el texto legal aplicable en el tiempo, en relación con el momento en que fue emitida la sentencia correspondiente. Reformas legales al artículo 25 del Reglamento del Congreso. Respecto al tema que corresponde ser analizado por la Comisión, se debe señalar que el artículo 25 del Reglamento del Congreso fue objeto de una importante reforma en octubre de 2007, conforme se aprecia en el siguiente cuadro. Texto anterior de la reforma decía: en caso cumpla sentencia condenatoria por delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. Texto según la reforma llevada a cabo mediante la resolución legislativa del Congreso 8-2007, publicada en el Diario Oficial Peruano el 17 de octubre del 2007. En caso que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. Dicha modificación introduce cambios sustantivos. 1. Se precisa que la sentencia condenatoria debe ser firme, es decir, que no basta con la de primera instancia para proceder al reemplazo por el accesitario. 2. Se precisa asimismo que la pena privativa de la libertad debe ser efectiva, por lo que no correspondería convocar al accesitario en el caso de penas privativas de la libertad que se encuentren suspendidas. Al aprobarse esta reforma del artículo 25 del Reglamento del Congreso, se incluyó una disposición complementaria única que establece que dicha reforma no resulta de aplicación a los hechos, situaciones jurídicas o procesos relativos al estatuto de los congresistas previos a su entrada en vigencia. La finalidad de esta disposición complementaria única es considerar que la reforma del artículo 25, vigente a partir del 18 de octubre del 2007, solo se aplica a los supuestos posteriores en que se concrete la existencia de una condena penal. En tal sentido, respecto a las sentencias condenatorias anteriores a esa fecha, corresponde aplicar el texto anterior. En consecuencia, para la aplicación del artículo 25 del Reglamento del Congreso, deberá tomarse en consideración que la última resolución relacionada con el proceso penal seguido contra la congresista González es de septiembre del 2007, es decir, antes de la citada reforma al mencionado artículo 25, cuando éste solo hacía referencia al cumplimiento de sentencia condenatoria por delito doloso como supuesto para proceder al reemplazo por el accesitario. Por tal motivo, respecto a la congresista González Zúñigas, sí correspondería aplicar el artículo 25 del Reglamento del Congreso en los términos expuestos, por lo que debería ser reemplazada por el accesitario. Vacancia del cargo de congresista. Sobre esta materia no existe norma constitucional alguna. No obstante, la materia regulada por el Reglamento del Congreso, en cuyo artículo 15 se señala que el cargo de congresista solo vaca en los siguientes supuestos. 1. Muerte. 2. Inhabilitación física o mental permanente que impida ejercer la función. 3. Inhabilitación superior al periodo parlamentario decretada conforme al artículo 100 de la Constitución, juicio político, o destitución decretada conforme también al artículo 100 de la Constitución, juicio político. Como se puede apreciar, en esta lista no se ha previsto que la existencia de una sentencia por la comisión de un delito doloso sea un supuesto para decretar la vacancia del cargo de congresista. Tal situación genera la interrogante sobre si para aplicar el artículo 25 del reglamento, es decir, el reemplazo por el accesitario, se requiere declarar de forma previa la vacancia del cargo. A consideración de la comisión, la respuesta sería positiva, en tanto la vacancia extingue por completo los efectos jurídicos relacionados con la actividad de una persona como congresista de la República, quedando habilitado el escaño respectivo para ser asignado al accesitario. Desde esta perspectiva, la omisión del artículo 15 del Reglamento del Congreso no debe constituir un impedimento para proceder a decretar la vacancia del cargo. En caso contrario, se estaría admitiendo la posibilidad de reemplazo por el accesitario, pero sin que tal medida pueda ejecutarse, al no haberse previsto de forma expresa la vacancia en caso de existir una sentencia por delito doloso. Relación del caso con la inmunidad parlamentaria. Conforme al artículo 94 de la Constitución, los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Como lo señala la doctrina especializada, la inmunidad parlamentaria es una institución que busca garantizar el normal desarrollo de las actividades del Congreso ante las amenazas que podrían provenir de otros órganos del Estado.
En el caso concreto de la congresista González, no correspondería aplicar el citado artículo 94 de la Constitución, dado que no se está ante un pedido del Poder Judicial para que la aún representante la existencia de resoluciones judiciales por las cuales la congresista ha sido objeto de una sanción penal de 4 años con carácter de suspendida. Conclusiones. Por lo expuesto, en atención a la consulta formulada por el Consejo Directivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, ha llegado a las siguientes conclusiones relacionadas con el caso de la congresista González Zúñiga. A. La congresista González Zúñiga, al estar cumpliendo sentencia condenatoria por delito doloso, debería ser reemplazada por cesitario, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso, según el texto anterior a la reforma de octubre del año 2007. B. Para que proceda el reemplazo por la cesitario, correspondería decretar de forma previa la vacancia del cargo de la congresista. Proyecto de opinión consultiva 2-2009-2010, Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Bien, se ha dado lectura, señores congresistas, al informe de la asesoría técnica de la Comisión de Constitución. Ofrezco la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir sobre el particular. Bien. Vamos a esperar si Javier desea intervenir. Estoy ofreciendo la palabra para los señores congresistas que deseen intervenir una vez concluida la lectura del informe. Adelante. En este caso simplemente me pregunto, ¿es firme e irrevocable el fallo que condena a esta señora a la sanción que se le ha puesto? Es firme, entonces no hay ningún recurso pendiente. Entonces aquí lo que procede es preguntarnos qué significa la variación del reglamento respecto a ella. ¿Podría tener algún valor y aplicarlo en lo que dice el inciso D del artículo 24 de la Constitución? Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa y inequívoco. Claro que esto se refiere a una norma sustantiva, pero es una norma procesal que tiene el rango de ley, que es nuestro reglamento, en cuya virtud no se va a aplicar el artículo existente al momento de los hechos, sino el posterior, por ser más favorable. Ahí viene lo que dice el inciso 11 del artículo 139, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda. Entonces, si se superan estos conflictos espirituales, estaremos en condición de votar nada más. Congresista Javier Bedoya tiene la palabra. Las disposiciones que el doctor Vallerriestra da lectura es para casos en que haya duda. En este caso no hay ninguna duda. En efecto, la sentencia o las sentencias que se han expedido han agotado el procedimiento. No hay nada en trámite. La duda es la interpretación. Segundo, en cuanto a la interpretación, lo que cabe es ver el artículo 25 del reglamento. El texto que estaba vigente cuando asumimos la condición de parlamentarios el 26 de julio del 2006 establecía que bastaba la condena por la comisión de un delito doloso. La modificación que se introduce a partir del 2007, en octubre del 2007, varía el concepto, ¿verdad? Y establece que solamente cabe la inhabilitación, la vacancia y el reemplazo por el accesitario cuando hay pena efectiva, ¿ya? Cuando se debatió este tema en el seno del Congreso, fui yo el autor. No, diríjase a la mesa y no me señale el no, estoy hablando de mi profesor. No, yo no estoy acusando, además estoy la arrogancia de hablarme así no me... No, en todo caso el dedo va para allá. No importa, venga para acá el dedo. A lo que voy. Para la distensión hay que introducir alguna broma, pues. Mejor. A lo que iba, señora Presidenta, es que yo fui el autor de la disposición transitoria y final que aparece glosada en la página 32 del reglamento, en donde precisamente se estipuló que estas modificaciones o este régimen más benigno, o sea, que requería que sea pena privativa por delito doloso y que sea pena efectiva, ¿verdad? Regía para los hechos, condenas posteriores.
pero quienes ya venían arrastrando con anterioridad un proceso una interrupción por el texto anterior. Doctor, admirado doctor Bedoya, una interrupción. ¿Cómo no, doctor? Bien, ahorita Javier Vallerriz. Condenas posteriores, pero quienes ya venían arrastrando con anterioridad un proceso una interrupción por el texto anterior. Doctor, admirado doctor Bedoya, una interrupción. ¿Cómo no, doctor? Bien, ahorita Javier Vallerriz. Las leyes no son lo que piense el autor, sino lo que fluye de la interpretación del texto. Uno puede sostener una tesis totalmente contraria como propósito del artículo, pero a la hora de los exégetas y su interpretación se llega a conclusiones distintas. Por ejemplo, cuando uno va a las actas del Congreso Constituyente o del Parlamento Constituyente de 1978-79, muchas veces cosas que se han dicho allí como fundamento de esa norma han sido interpretadas por la doctrina y por el Poder Judicial en una forma totalmente antagónica. Si uno coge la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y con lo que se aplica hoy día judicialmente en los Estados Unidos, son tesis totalmente antipódicas en la mayor parte de los artículos. Bien, continúe, congresista Bedoya. Gracias, Presidenta. Coincido con el doctor Vallerriestra que la intención con que el autor o el legislador inclusive puede haber aprobado la norma no es vinculante. Una vez que la norma está vigente, adquiere independencia, autonomía y puede ser interpretada en forma distinta. Precisamente en eso consiste la administración de justicia, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera una interpretación unívoca, bueno, sometamos los casos a una computadora y no al juicio de los hombres. Pero afortunadamente veo que tanto en el seno de esta comisión como en el informe que viene de los asesores, la interpretación que dan es coincidente con la intención que tuve como autor de esa iniciativa, que era precisamente no dar la impresión de que aquí estábamos pasando por paños tibios a los integrantes del actual Congreso porque estábamos nosotros siendo los que reformábamos la Carta. Y yo quise dejar claramente establecido que los actos, los hechos, las situaciones, los juicios que se hubieran producido antes de la modificación se regían por la norma bajo la cual juramos el cargo. Y la norma bajo la cual juramos el cargo no requiere que sea sanción efectiva, sino es suficiente que sea sanción condenatoria por delito doloso. El caso que estamos analizando reúne esas condiciones. Estoy de acuerdo con el informe de los asesores. Muy bien. Congresista Aldo Estrada. Señora Presidenta, yo quiero dejar constancia de que todo cuanto aquí me voy a expresar no tiene el objetivo de aparecer como defensor de la señora Rocío González. Lo voy a hacer desde un punto de vista estrictamente penal y que buenamente podrá ser respaldado o no por los miembros de esta comisión. En efecto, el texto actual del artículo 25 dice: en caso de muerte o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. Ahora bien, este artículo 27 fue modificado el 18 de octubre del 2007, en el sentido de que la pena debería ser efectiva. Ahora bien, ¿qué dice la Constitución, señora Presidenta y señores congresistas, en el artículo 139? Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Inciso 11, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda, que no es, o conflicto entre leyes penales, señora Presidenta. Aquí hay un conflicto entre dos normas, ¿sí? Me pide una interrupción. Una interrupción, congresista. Con la venia del congresista Aldo Estrada, miren, el principio de la ultraactividad benigna que se aplica en el aspecto penal, que ya veo que es reiterante la invocación, no es aplicable al caso. El principio de ultraactividad benigna, es decir, aplicar benignamente lo que es favorable al procesado, al inculpado, es total y absolutamente fuera o escapa
y está fuera del contexto porque este es un procedimiento totalmente distinto. Yo entiendo que este argumento que sostiene Aldo Estrada, y con el mayor aprecio y respeto, no es definitivamente aplicable, no obstante que pueda tenerse muchas interpretaciones. Hay que ceñirnos en su profundidad a la interpretación de lo que es el principio de retroactividad benigna, que no es aplicable al presente caso. Gracias, congresista. Adelante, congresista. Señora Presidenta, pero no solamente se trata de la norma constitucional, se trata también de normas de carácter penal contenidas en el Código Penal, en donde, inclusive respecto de las penas y otras condiciones de la persona que ha sido condenada, si posteriormente a la condena se dicta una ley más favorable, se aplica la última ley, señora Presidenta. Este es un principio que no solo rige en la legislación peruana, sino en las legislaciones de todos los códigos penales y constituciones, oiga usted, yo diría del mundo. Entonces, frente a esto, señora Presidenta, aquí hay un problema que necesariamente tendrá que ser abordado por, vamos a decir, especialistas en la materia, que podrán pronunciarse y dar un juicio, diríamos así, que pueda convencernos si estamos actuando como debe ser o en su defecto estamos incurriendo en un error, señora Presidenta. Hay un conflicto de leyes, una norma que estaba vigente antes del 2007 y otra norma que se dicta en el año 2007. Es un conflicto de normas, señora Presidenta, por donde quiera que se vea este caso. Y si hay un conflicto de normas, son normas que tienen que ver con el campo penal, que derivan de un delito, señora Presidenta, no es de un acto administrativo. Yo, simple y llanamente, ¿sí? ¿Le doy la interrupción? Sí, puede intervenir. Gracias, presidente. Aquí estamos con la Constitución en la mano en el capítulo 2 de la función legislativa, artículo 103. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en supuestos en materia penal. Estamos nosotros analizando y viendo un hecho totalmente distinto que escapa a la interpretación que pretende o lo está haciendo el congresista Aldo Estrada. Solamente hacía esta tingencia para tener mayor precisión al respecto. Gracias. Sin embargo, señora Presidenta, todo esto deriva de una sentencia en materia penal, señora Presidenta. No podemos en este momento cerrar los ojos y mucho menos, señora Presidenta, ponernos, vamos a decir, en una situación de tal naturaleza y decir: esto nada tiene que ver con el campo penal. Es una sentencia, señora Presidenta, que se ha dictado a cargo del órgano jurisdiccional por un delito, creo que es hurto agravado, no sé, sí, y es una pena que se ha impuesto también a cargo de quienes tienen esta delicada función, me refiero a los jueces. Entonces, si esto es así, señora Presidenta, si deriva del campo penal la Constitución y esta norma y las del Código Penal, que son normas expresas, tienen que necesariamente ser interpretadas, tienen que necesariamente ser revisadas, por cuanto que no se trata de un acto administrativo, no se trata de un acto que no está vinculado, señora Presidenta, por ventura al campo legal, sino deriva de una sentencia de orden penal y consiguientemente no pensamos que el inciso 11 del artículo 139 es enteramente pertinente, así como también las normas del Código Penal que lamentablemente yo no imaginaba que esto se iba a tratar hoy día, señora Presidenta, y que son expresas en cuanto se refiere a este tipo de situaciones que son desde luego importantes porque aquí se trata, señora Presidenta, no de un caso común y corriente, se trata de una situación en donde tenemos que ver, ¿no?, la, vamos a decir, descalificación de una
señora congresista, y en esto hay que tener pues el debido cuidado, o por lo menos, señora presidenta, consultar con especialistas que los hay y que nos den una opinión sobre este partido. No basta que se diga que la norma constitucional nada tiene que ver con la norma penal. No, señora presidenta. Hay que tener en cuenta que el caso deriva de una sentencia penal. Y, por otro lado, existen pues dos situaciones, ¿no? Una que originariamente regía en el reglamento y otra que fue modificatoria. Hay un conflicto incluso de leyes. Por eso, señora presidenta, yo pedí de que este asunto se postergara para la próxima sesión a fin de traer ideas, conceptos mejor razonados y poder tener una exposición de tal suerte que, bueno, por lo menos siquiera, ¿no?, del otro lado puedan generar en quienes no pensamos que esto está ya definido del modo y en los términos que aparecen aquí del dictamen, ¿no?, puedan generar un convencimiento de que real y verdaderamente lo que se está haciendo aquí es aplicar correctamente la norma a la cual se está invocando. Gracias, señor presidente. Bien, ofrezco el uso de la palabra, congresista Mayorga. Señora presidenta, como recordaba el congresista Bedoya y también el congresista Vallerestra, en relación a la modificación del artículo 25, efectivamente hubo un intenso debate en esta Comisión de Constitución, en el que inclusive se debatieron sobre las perspectivas políticas de esta modificación por los hechos que se daban en ese momento y que ya fueron señalados y que están seguramente en el diario de debates. Y la única forma efectivamente de poder salvar este candado que se puso al artículo 25 fue aquella disposición transitoria, que también está recogido en el informe de la comisión. En realidad es el único amparo que se tiene, porque es cierto, solo en materia penal podemos hablar de la retroactividad de la ley, pero en el momento actual no estamos frente a un proceso penal en curso o en un inicio, estamos frente a un proceso penal concluido con sentencia firme emitida por la Corte Suprema. Y esto significa que la instancia judicial ha sido concluida, está cerrada o está precluida, si es que queremos utilizar el término jurídico procesal, sobre el cual nosotros ya no podemos hacer ninguna revisión. Entonces yo considero de que acá no podemos hablar de ningún conflicto de leyes. A través de una interrupción, congresista Aldo Estrada. Sí, señora presidenta, precisamente porque se trata de un proceso penal concluido y en última instancia es que se aplican estas normas, señora presidenta. Porque si estuviera en trámite, ¿cómo vamos a aplicar estas normas? Indudablemente que no. Para aplicar la norma tiene que existir una sentencia debidamente consentida y ejecutoriada, señora presidenta. ¿Cuántos casos conocemos de implicados, por ejemplo, que han sido condenados a una pena de 20 años, al cabo de 4 o 5 años de que están inclusive cumpliendo su condena, se ha dado una ley disminuyendo la pena e inmediatamente se han acogido, justamente en base a la norma constitucional y en base a las normas que existen en el Código Penal en la parte general? Porque si estuviera en trámite no tendríamos nada que decir, señora congresista. Para que continúe, congresista Mayorga. Sí, debo decir con alguna satisfacción, proviniendo de un distinguido congresista, con la experiencia profesional que tiene el congresista Aldo Estrada, que me da absolutamente la razón. Porque efectivamente estamos frente a un proceso penal. Y el artículo 25, independientemente de la modificación, se pone en diferentes casos para la política de reemplazo por el accesitario. Estos casos son en caso de muerte o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente, o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional, que esto evidentemente correrá a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, estará posteriormente en el Pleno del Congreso, quien podrá decidir en caso de infracción constitucional. Y yo sí quiero traer a colación, nosotros nos iniciábamos en esta difícil y digna labor de congresista, y los debates que se dieron en la Comisión de Constitución fueron muy ilustrativas.
Hay que reconocer a Javier Bedoya, hay que reconocer a Riestra por aportes muy importantes, a pesar que nosotros en ese momento también discrepábamos de este candidato. El tercer caso, fíjese, ¿no? Por eso digo que el congresista Estrada nos da la razón, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad, prescindo de lo que significa efectiva, que es la adición que se ha hecho con la modificación. O sea, el tercer caso, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad por la comisión de delito doloso. El congresista será reemplazado por el accesitario. Quiero repetir, este artículo 25 del reglamento es de estricto y cabal cumplimiento por el Congreso de la República y por nosotros como comisión. Esto no entra en ningún conflicto de leyes, motivo por el cual también, señora Presidenta, la parte del dictamen que se refiere de que previamente se necesita decretar la vacancia, no obstante que señala de que dada la situación no sería exigible esta cosa, se debe proceder, pero no. Ese inciso B, por ejemplo, del dictamen final, desde mi punto de vista debe ser retirado, porque no hay para mí ningún conflicto en lo que respecta a que previamente se tenga que declarar la vacancia. Aquí, cuando estamos hablando de reemplazo por el accesitario, no hay necesidad de pasar por la institución de la vacancia, bajo ninguna circunstancia, encontrándonos en el caso concreto de que existe sentencia firme a pena privativa de la libertad, de acuerdo al texto anterior, por la comisión de delito doloso, lo único que procede es el reemplazo por el accesitario. Y hasta ahí estamos de acuerdo con el informe que hemos hecho, un estudio sumamente exhaustivo, cabal y de un contenido jurídico. Discrepo solamente con el inciso B. En ese sentido, nuestro voto será a favor del dictamen, con esa modificación que propongo. Gracias. Retiro del inciso B de las conclusiones, ¿correcto? Sí. Bien. No lo ponemos en un aprieto al Consejo Directivo y tampoco es nuestra misión, ¿no? Sería inejecutable la medida. Claro, ahí hubo la duda de que si había una cuestión previa que resolver, un procedimiento previo que resolver. Ese fue, sí, como dice, congresista. Ya, pensé que estaba volviendo a pedir la palabra. Bien, señores congresistas, si alguien quiere hacer uso de la palabra, la otorgo, si no, doy el punto por concluido. Y vamos a votar el dictamen, por cierto, pero hay un pedido de exceptuar, de separar, el inciso B, que se refiere al artículo 15 del reglamento, la vacancia, así es. Bien. Vamos a someter a votación. Los señores congresistas que estén a favor de aprobar el informe, haciendo abstracción del inciso B, al cual ya hemos hecho explicación, si vas a expresarlo. Congresista Marisol Espinosa, congresista Víctor Mayorga, congresista Bugatás, congresista Javier Bedoya, congresista Raimundo, congresista Valle Riestra y quien habla, congresista Cabanillas. La abstención del congresista Aldo Estrada. Bien, aprobado el informe de la Comisión de Constitución en los términos que hemos señalado. Pido a los señores congresistas que me otorguen dispensa del trámite de aprobación de acta para poder ejecutar los acuerdos ya tomados. Los señores que estén a favor, en contra, aprobados. Siendo las 11:23 de la mañana, se levanta la sesión. Bien, la Comisión de Constitución aprobó sobre una opinión que emitió dicha Constitución en el reemplazo de la parlamentaria Rocío González Zúñiga por su accesitario. De la misma manera, debemos señalar que fue aprobada la modificación del reglamento del Congreso que dispone de 5 días laborales al mes en la circunscripción electoral que representa. De la misma manera, se aprobó la modificación del artículo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para establecer mecanismos. De acuerdo a lo dispuesto y aprobado por ustedes, tenemos a la vista el proyecto de resolución legislativa que modifica los artículos 23, 30 y 51 del Reglamento del Congreso de la República, presentado por un grupo de señores congresistas, presidido por Juvenal Ordóñez Salazar, Juvenal Ubaldo. Vamos a tomar unos minutos para poder dar una lectura rápida.
Si permite, el asesor le va a dar lectura. Sí, adelante. Okay. Proyecto de resolución legislativa que modifica los artículos 23, 30 y 51 del Reglamento del Congreso de la República. Artículo 1. Modifíquese el primer párrafo del inciso F del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 23. Los congresistas tienen el deber, F, de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituye por lo menos 5 días laborales continuos al mes en la circunscripción electoral que representa. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo. De participar en el funcionamiento de las sedes descentralizadas del Congreso y en audiencias públicas con el apoyo del Congreso de la República y los organismos estatales de cada circunscripción conforme aparecen demarcadas en el sistema de distrito electoral múltiple. Artículo 2. Modifíquese el inciso L e incorpórese el inciso L del artículo 30 del Reglamento del Congreso de la República, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 30. El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que se denominarán directivos portavoz, elegidos por su respectivo grupo. Tiene las siguientes funciones y atribuciones. Inciso L. Aprobar un calendario anual de sesiones del Pleno y de las comisiones, tomando en cuenta lo establecido por inciso F del artículo 23 del presente reglamento. Inciso L. Las demás contenidas en otros artículos del presente reglamento y aquellas que le encargue el Pleno del Congreso. Artículo 3. Modifíquese el tercer párrafo del artículo 51 del Reglamento del Congreso de la República, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 51. El Pleno del Congreso se reúne en sesión en los periodos ordinarios de sesiones por lo menos 3 veces por cada 30 días, o en cualquier momento cuando lo solicite la mitad más uno de los congresistas, o cuando lo convoque el presidente por razones extraordinarias o de emergencia, o cuando el mismo Pleno o el Consejo Directivo acuerde. Buenos días, esta es una transmisión en vivo desde la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la legisladora Mercedes Cabanillas Bustamante. Según la agenda, en esta oportunidad hay varios proyectos de ley para su debate y posterior dictamen. Uno de ellos es el referido a la iniciativa de referéndum respecto a las normas regionales. Norma a modificar es el artículo 75 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Igualmente figura la propuesta de ley de competencia para conocer demandas de amparo contra resoluciones judiciales, así como la elección de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura a cargo de los colegios profesionales y la propuesta de renovación parcial de congresistas. Está en uso la palabra la titular de la comisión, Mercedes Cabanillas. Escuchemos. Bien. Orden del día. Con todo gusto. Adelante. Simplemente para solicitar a su presidencia un informe, en realidad, ¿cuál es la situación del informe recaído sobre los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057, todos ellos referidos a la contratación en el sector público nacional? Tengo entendido, de acuerdo a las informaciones, de que inclusive hay amenaza de huelga, y creo que era importante tener que emitir un pronunciamiento. Ya oportunamente parece que el congresista Bogatas presentó los informes en relación a estos decretos legislativos que están pendientes de debate. Y en su caso, si todavía no hay, tendría que se debata, si no es ahora, en la próxima semana,
o en una sesión extraordinaria. Con todo gusto, señor congresista. Más bien le ruego que me alcance las anotaciones que ha hecho, las anotaciones respecto a la lista de decretos legislativos, ya para poder trasladarla, y ya hay un grupo de trabajo revisor de las muchísimas ya de estos decretos legislativos y también de los decretos de urgencia, de modo que en la próxima sesión estaremos poniendo esto en prioridad también en el orden del día. Adelante, congresista, con los pedidos. Yo he presentado una comunicación respecto al proyecto presentado hace 3 años sobre despenalización. Las opiniones han sido vertidas aquí en 2 sesiones muy polémicas y excelentes, que hablan muy bien del nivel de la Comisión y del Parlamento, y que pocas veces se tiene un debate como el que ha habido aquí en el hemiciclo. Sí, han venido personalidades, Jorge Santisteban de Noriega, el decano del Colegio de Abogados, la representante del Consejo de Prensa, pero exabruptamente no continúa el debate. Eso me parece que es una mala práctica parlamentaria. Yo creo que eso tiene que votarse. Yo vaticino que va a ser en contra, pero no me interesa. Lo que interesa es votar y definir la situación y mandarla al archivo si es que el caso, o al hemiciclo si fuera la posición contraria. De tal manera que yo quisiera que eso, su presidencia, querida compañera, no lo digo por fanatismo, es excelente, pero hay que rectificar ese tipo de procedimientos. Bien, señor congresista, en la orden del día de la siguiente sesión incorporaremos la propuesta que solicita el congresista Javier Ayerrestra y estará a consideración de los señores parlamentarios. Correcto. Orden del día. Bien. Un rol especial de sesiones. Bien, señores congresistas, ofrezco la palabra por si alguien tuviera que hacer algún comentario, alguna. Sí, congresista Raimundo. Gracias, presidenta. En efecto, este proyecto de ley 3450, presidenta, es una iniciativa legislativa que ya en el seno de la Junta de Portavoces, semanas antes, habíamos estado intercambiando algunas opiniones respecto a la necesidad de mejorar el trabajo de representación de los congresistas respecto a sus electores, a sus representados. Una de las funciones venida menos en estos últimos tiempos, presidenta, es precisamente la falta de representación y de legitimidad institucional frente a los electores. Si bien es cierto que es una de las funciones del congresista, además de legislar y fiscalizar, es la de representar, y no puede haber democracia sin representación eficaz, oportuna y perentoria. Los congresistas que venimos fundamentalmente de provincias hemos centralizado nuestro trabajo aquí en la ciudad de Lima, y cuando viajamos a nuestras regiones, a nuestras provincias, muchas de ellas alejadas de la propia capital de la región, se hace los fines de semana y en todo caso la población nos percibe muy de lejos y que no podemos nosotros remontar esa apreciación que